Hola a todos y todas, este trabajo se titula Remoción de nitratos presentes en aguas de consumo usando hidrogeles biodegradables de quitosano reticulado. Este trabajo se desarrolló en el Centro de Investigación y Desarrollo en Biotecnología de los Alimentos por las doctoras Noemí Zaritsky, Victoria Santos y quien les habla, John Pérez Calderón. El exceso de nitrato es un problema que afecta a las fuentes hídricas tanto superficiales como subterráneas. Las causas más directas de esta contaminación es el uso indiscriminado de fertilizantes nitrogenados, el tratamiento inadecuado de los efluentes generado por las actividades agroindustriales y la ocurrencia biogeoquímica de este compuesto en la naturaleza. Además de estos, las disposiciones industriales de los efluentes contaminados a los cuerpos de agua, todo esto genera un reto a la hora de la potabilización del agua de consumo humano para una eficaz reducción del ion nitrato. La alta concentración de nitrato en el agua causa problemas de eutrofización en los ecosistemas. Además, en el caso de la salud humana se producen daños hepáticos, principalmente por la conversión de la hemoglobina en metahemoglobina, afectando el transporte de oxígeno en el cuerpo. A esto se le conoce como el síndrome del niño azul, por lo cual es importante generar las estrategias necesarias para reducir la concentración del nitrato en el agua de consumo. Dentro de los métodos tradicionales para la eliminación de los nitratos se incluyen tratamientos biológicos y físico-químicos. En el caso de la desnitrificación biológica hay que destacar que este es un proceso eficiente, pero es lento en aguas residuales industriales que contienen altas concentraciones de este contaminante. Por otro lado, entre los métodos físico-químicos, la absorción es una de las técnicas más utilizadas debido a su alta eficiencia y bajo costo, por lo cual investigar en el desarrollo de nuevos bioabsorbentes amigables con el medio ambiente es importante, teniendo en cuenta que la estrategia actual es generar materiales alternativos y amigables y además de esto que sean económicos, generando una seguridad ambiental. El uso de los biopolímeros es altamente explorado. Entre estos tenemos al quitosano, el cual se caracteriza por ser ecológicamente compatible, no tóxico y biodegradable. El quitosano se obtiene a partir de la quitina y la quitina es el segundo biopolímero más abundante en la naturaleza después de la celulosa y se puede extraer a partir de los exoesqueletos de crustáceos y cangrejos. El quitosano se prepara por la desacetilación de los grupos acetamida de la quitina, por lo cual el quitosano está formado por dos cadenas, una cadena de acetilada y otra cadena acetilada. El tener un grupo amino libre le concede las características de ser un policatiónico natural. Del quitosano se pueden elaborar diferentes materiales absorbentes. Dentro de estos se caracterizan los hidrogeles. Los hidrogeles pueden ser elaborados a partir de quitosano sin modificación química o con modificación química. En nuestro caso, nosotros hemos explorado las modificaciones químicas utilizando el ácido oxálico, el cual genera una reticulación de carácter iónico. El ácido oxálico es un compuesto natural que se puede obtener a partir de las hojas y raíces de algunas plantas como el té. Por lo expuesto, los objetivos de nuestro trabajo fueron sintetizar y caracterizar hidrogeles de quitosano reticulado con ácido oxálico con el fin de generar biomateriales ecocompatibles y biodegradables, determinar el porcentaje de remoción y la capacidad de absorción de los hidrogeles de quitosano reticulados para la absorción del nitrato, variando las condiciones de ensayo como pH, dosis, y evaluar la capacidad del absorbente en sistemas batch con presencia del nitrato, modelando las correspondientes cinéticas de absorción del proceso.
La síntesis del material consistió en elaborar esferas de quitosano reticuladas con ácido oxálico por la técnica de coacervación en medio alcalino. Para esto se partió de una solución de quitosano reticulada iónicamente con ácido oxálico, la cual se hizo gotear en una solución alcalina de hidróxido de sodio. La formación de los hidrogeles se llevó a cabo por medio de la precipitación del quitosano. Experimentalmente se utilizó este diseño en el cual la dosificación de la solución de quitosano se realizó por medio de una bomba peristáltica. Posteriormente se generaron los hidrogeles, los cuales fueron sometidos al lavado para la liberación del exceso de álcali. A continuación de esto se secaron en una estufa de convección forzada y se obtuvieron los materiales secos como los que se pueden observar en esta micrografía. Como resultados de la caracterización morfológica se pudo observar por medio de microscopía las características superficiales de estos materiales absorbentes. En el caso de esta imagen podemos observar a partir de observaciones estereomicroscópicas la estructura física del material, se puede calcular el diámetro medio. Además, utilizando SEM, se pudo ver el área superficial observando la presencia de una estructura porosa heterogénea. También se observó un corte transversal del hidrogel visualizando una estructura del material absorbente y por medio del detector de rayos X se pudo identificar los principales elementos que conforman la superficie del material. En el perfil de rayos X se puede observar los diferentes elementos que constituyen como el carbono, oxígeno, nitrógeno, atribuidas obviamente a la naturaleza del biopolímero. Las propiedades microestructurales se determinaron por medio del método de absorción y desorción de nitrógeno con los resultados de las isotermas, y por medio del método BEP se calculó el diámetro de poro y el área superficial, y teniendo en cuenta por ejemplo el diámetro de poro pudimos clasificar a nuestro material como mesoporoso. Se obtuvieron los espectros FTIR-ATR del absorbente analizado y para comprobar el efecto de la reticulación iónica con el ácido oxálico se determinó el espectro de los hidrogeles de quitosano sin reticulación. En esto se puede observar bandas características del quitosano. Entre las bandas características más importantes que hay que mencionar son la vibración de la flexión del grupo amida 2 a un número de onda de 1551, el cual se solapa con la flexión del grupo amino a 1549, y esto es importante para analizar con respecto a el efecto de la reticulación iónica. Por otra parte, se obtuvieron los espectros FTIR de los hidrogeles de quitosano reticulados iónicamente. En esto se pudo observar la variación de las bandas comprendidas en esta región de 1651 y 1557 centímetros a la menos 1, y esto se debe a las interacciones de los aniones oxalatos con los grupos aminos protonados del quitosano. Estos cambios en los espectros se ven principalmente por el corrimiento y la deformación de flexión del grupo amino del quitosano, y la reticulación iónica se corrobora por la presencia de estas alteraciones en el espectro,
principalmente por la interacción del grupo carbonilo del ácido oxálico y el grupo amino protonado del quitosano. En este trabajo publicado por nosotros podrán encontrar el estudio realizado para caracterizar la reticulación iónica del quitosano efectuado por el ácido oxálico. El estudio de la absorción del ion nitrato se realizó partiendo de soluciones elaboradas a partir del nitrato de potasio y la cuantificación se llevó a cabo por medio de la técnica de ion selectivo. Esto permitió calcular el porcentaje de remoción y la capacidad de absorción del material. Como resultado de la variación de los parámetros, pudimos obtener que con una dosis de 4 gramos por litro de los hidrogeles a las 10 horas se observó un porcentaje de remoción de 38%, el cual no prestó diferencias significativas con una dosis de 5 gramos por litro. Con respecto a la capacidad de absorción, podemos analizar que esta disminuyó significativamente al pasar de una dosis de 4 a 10. Esto se debe por la necesidad de utilizar mayor cantidad de material absorbente. Con respecto a la variación del pH en los rangos de 4 y 7, no se observaron diferencias en el porcentaje de remoción. En este rango, la mayoría de los grupos aminos se encuentran libres para interaccionar con las moléculas del nitrato, posibilitando la absorción. Debido a la naturaleza policatiónica del quitosano, se producen durante la absorción interacciones intermoleculares con el ion nitrato, con el consiguiente proceso de remoción de este ion. Con el fin de establecer la naturaleza de las interacciones entre los iones nitrato y los grupos aminos protonados del quitosano presentes en el hidrogel, se estudió la variación del potencial Z antes y después de la absorción a diferentes pHs. Según los resultados, se puede indicar que el punto isoeléctrico del material, tanto antes como después del proceso de absorción, estuvo comprendido entre el 7 y 8. Esto nos indica que la interacción que se presenta entre el material absorbente y el nitrato se debe a interacciones de naturaleza electrostática. Se estudió la cinética de absorción del ion nitrato. Para esto se evaluó los modelos de cinética de pseudo primer orden, pseudo segundo orden, Elovich, modelo cinético de difusión intraparticular y modelo mixto de difusión y absorción. Se analizó la bondad del ajuste determinando el error porcentual absoluto medio y el coeficiente de terminación. En la cinética de absorción se puede evidenciar que la capacidad de equilibrio de absorción se estableció a las 10 horas del proceso. En este tiempo, la capacidad de absorción fueron de 22,03 miligramos por gramo y comparando con los valores reportados en la literatura es bastante alto con respecto al de otros materiales elaborados con base a quitosano. En esta tabla les presentamos los resultados de los coeficientes de los modelos cinéticos de absorción junto con los porcentajes de error promedio porcentual y los coeficientes de correlación, estableciendo que entonces el modelo que mejor representa los datos experimentales corresponde al modelo de pseudo segundo orden. Según los resultados obtenidos, podemos concluir de que se sintetizaron y caracterizaron los hidrogeles de absorbentes de quitosano reticulado iónicamente con ácido oxálico, los cuales presentaron bastante especificidad para la remoción y absorción del ion nitrato. Se establecieron las condiciones necesarias del proceso de absorción, se modelaron las cinéticas de absorción y se estableció el modelo cinético que mejor representa este comportamiento y se caracterizaron las interacciones presentes en el proceso de absorción, el cual es de naturaleza electrostática entre el material y el nitrato usando diferentes
técnicas. Muchas gracias por la atención, no duden en escribirnos por cualquier duda o pregunta.